Chalón, chalón, esta es la Kaal Sayit Kalá. Un saludo fraterno para todos nuestros oyentes desde Bogotá, Colombia. Hoy vamos a estudiar la Parashá Beshalach. Yo soy la Morá Carolina Rodríguez y vamos a mirar qué secretos nos trae escondidos esta Parashá que vamos a estudiar y aplicar a nuestra vida. Y sin más preámbulos, pues comencemos con el estudio de la Torá. Como siempre, cuando estudiamos las escrituras, hacemos la bendición antes de la lectura de la Torá. Baruch Adonai Ameborach, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed, bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol, Amin Benatan Lanu et Torato, Baruch Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Abba, que esta palabra se ha implantado en lo profundo de nuestra nefesh, de nuestra alma, para poderla vivir. Padre, que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables ante ti, Yahweh, mi roca y mi redentor. Yule Ratson y Refebigeon Liblefaneja Adonai Suri Begoali. Yule Ratson y Refebigeon Liblefaneja Adonai Suri Begoali. Yule Ratson y Refebigeon Liblefaneja Adonai Suri Begoali. Bueno, esta parasha es la parasha Beshalach, que este año vamos a estudiar qué secretos nos trae. Los pasajes de la parasha estamos estudiando el libro de Shemot, de Éxodo, y van desde el capítulo 13, versículo 17, hasta el capítulo 17, versículo 16. Entonces vamos a mirar qué secretos nos trae esta parashá a nuestra vida y cómo podemos aplicarla y de qué manera vamos a poder vivirla. De la Haftará de los libros proféticos tenemos el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 4 al capítulo 5, versículo 31. Del Brit Hadashah o Pacto Renovado tenemos el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 62. Y el término Beshalach, que significa cuando envió. Vamos a mirar ¿qué podemos aprender? ¿Por qué estudiamos las escrituras? ¿Por qué estudiamos las porciones de la Torá? Cada vez que encontramos la palabra escrito está, nos está llevando de regreso a la ley, a los profetas, al Tanakh, a lo que llamamos el Antiguo Testamento, a las instrucciones que el Eterno dio. Y una razón más es porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, pero por la paciencia y por la consolación de las escrituras es para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, en este pasaje podamos darnos cuenta que toda escritura fue escrita para darnos enseñanza, para darnos consolación, para darnos esperanza, para aplicarla en toda circunstancia. Entonces estudiamos las diferentes porciones para aprender de ellas cada año una lección diferente que aplicar en nuestra vida, como lo dice Romanos 15:4. Y también en 2 de Timoteo 3:15-16 dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces está inspirada por el mismo Eterno y nos instruye sobre el camino que tenemos que caminar y recorrer y cómo perfeccionar ese camino. Y eso es lo que queremos, perfeccionar ese camino, agradar a nuestro Creador, bendecir su nombre, exaltar su nombre entre las naciones. Si quitamos la función y el propósito de la Torah, nunca podremos ser perfectos y nuestras obras, por más bien intencionadas que sean, no serán buenas ni justas, como nos dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para perfeccionar nuestro camino tenemos que ir al manual de instrucciones, y ese manual de instrucciones es la Torah, es el Tanakh completo, donde están todas las instrucciones para saber qué es lo que le agrada a mi Creador, a mi Padre. Bueno, vamos a mirar qué dice
esta parasha. ¿Estás listo para la batalla? Éxodo 13, 17, 18 dice: y luego que Faraón dejó ir, y de ahí sale el nombre de esta parasha, Beshalach, al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios que quizá no se arrepienta el pueblo cuando viere la guerra y se vuelva a Egipto. Mas Dios hizo al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Vamos a estudiar un poquito qué significa esta palabra, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces dice que quizá no se arrepienta el pueblo cuando viene la guerra y se vuelvan a Egipto, ¿sí? Porque obviamente si iban y se enfrentaban con naciones hostiles, pues el pueblo se iba a desanimar y no estaba preparado para esa guerra. Entonces el Eterno hizo ir al pueblo rodeando el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces, ¿qué es esa palabra armados? Esa palabra armados es Hakmushin, Hakmushin, y significa quinto o 50, y nos dice el Midrash que no salieron toda la totalidad del pueblo de Israel de Egipto, sino que hubieron un porcentaje que se negó a salir de Egipto. Y la palabra nos es clara que solo un remanente se salva, solo el que mantiene la emuná en el Eterno, solo el que mantiene la fe en el Eterno. Ahora, por otro lado, tenemos la palabra shamush, la cual significa soldados capacitados, armados, hombres con arneses. Entonces salió el pueblo de Israel armado con un Dios que es eterno, sobrenatural, guerrero, fuerte, y que iba delante de ellos. El mejor arma que tenían para poder enfrentar lo que se les venía era la misma presencia del Eterno que iba con ellos a donde quiera que ellos iban. Ahora, dice Éxodo 13, 21, 22, aquí lo podemos confirmar: y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Entonces aquí podemos entender, como nos dice Juan 1, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Esa luz verdadera iba delante de ellos, y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y pusóse a sus espaldas. Todo el tiempo fueron rodeados con ejércitos de hombres armados, ejércitos de hombres armados que iban a lo largo y a lo ancho y rodeándoles. Y esos ejércitos eran ángeles armados, ángeles del Eterno guardando al pueblo de Israel. Y aquí nos lo dice: el ángel de Dios iba delante del campo de Israel. Eran cientos de millares, ¿cierto?, de ángeles que iban acompañando al pueblo de Israel en esta travesía que enfrentaba. Ellos no iban solos. Y vamos a mirar el paralelismo de esta columna de fuego que vemos allí, ¿cierto?, que impidió que el pueblo de Egipto se acercara al pueblo de Israel. ¿Dónde vemos más una columna de fuego? En Génesis 15, 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Y si hacemos un poquito de memoria, vamos a recordar que esto sucede en el momento que el Eterno hace un pacto con Abraham y le hace una promesa de que la descendencia de él tendría la tierra prometida, pero también estaría cautiva en Egipto. Entonces vemos la columna de fuego, la misma presencia del Eterno pasó entre los animales sellando el pacto.
Él mismo se puso de por medio como garante de ese pacto. Y aquí va nuevamente la columna de fuego. ¿Y qué tipifica esa columna de fuego? Miremos Daniel 3:25. Respondió él y dijo: he aquí que veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ninguno daño hay en ellos. Y al parecer el del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿De quién estaba hablando Daniel ahí? ¿Sí? ¿De quién estaba hablando en medio del fuego? Otra vez, columna de fuego. ¿De quién? Sí, de nuestro Mashiach, de nuestro Mesías, de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Él iba acompañando al pueblo de Israel. Él iba delante del pueblo de Israel. Nuestro amado Mesías siempre ha estado ahí presente desde la creación, desde Bereshit, desde el Génesis, y todo el tiempo ha estado a favor del pueblo de Israel. Qué bello es ver cómo nuestro Mashiach siempre ha estado presente y siempre va resguardando al pueblo de Israel. Ahora, Éxodo 14:5 nos dice: y fue dado aviso al rey de Egipto como el pueblo se huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y entonces ahí jocosamente el Faraón dice: ¿Cómo de que no regresan? Si solo me pidieron permiso para ir a echar un vistazo a la tierra prometida. Entonces muchas veces como pueblo queremos echar un vistazo a ver qué es esto de estudiar las escrituras en el contexto hebreo, qué es esto de las raíces hebreas. Pero ojo, porque el faraón está mirando que tú quieres salir de Egipto. El faraón está observando que tú quieres ser libre. El faraón está observando que tú vas a dejar atrás la idolatría. Y así tú quieras solamente echar un vistazo, él inmediatamente cae en cuenta. ¿Cómo así? ¿Cómo así que estamos dejando ir a esta persona? ¿Cómo así? Para que vaya y le sirva al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, inmediatamente él se percata de que el pueblo de Israel no se va a devolver, de que el pueblo de Israel ya salió y no regresará a Egipto. Inmediatamente, entonces, el corazón del faraón se alarma y decide armar tropas contra el pueblo de Israel. Despliega toda una armada de su ejército contra el pueblo de Israel. Éxodo 14:9-10 no lo dice. Siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, alcanzaron asentando el campo junto a la mar, al lado de Pihairot, delante de Balsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios que venían tras de ellos, por lo que temieron en gran manera, vieron a esos egipcios y clamaron los hijos de Israel al Eterno. Porque vieron cómo venían los ejércitos de a caballo, los carruajes sonando por el camino, acercándose, aproximándose al pueblo de Israel. Y vamos a estudiar un poquito el lugar donde se encontraba en ese momento el pueblo para poder entender por qué fue el gran temor que sintió el pueblo de Israel en ese momento. Vamos a ver este lugar, Pihairot. ¿Qué significa Pihairot? Boca de los cañones. Delante de Balsefón, en ese lugar, el pueblo de Israel entró en un laberinto, torsión del lecho seco del río conocido como Badibatir, donde hay una serie de montañas que forman una especie de paredes de miles de pies, al lado y lado del camino, y donde el faraón tenía puestos de vigilancia en Mitol, ya que él controlaba toda la península del Sinaí y sabía que el pueblo de Israel estaba literalmente atrapado en la tierra y no había manera de salir hasta que llegaron a Pihairot, la boca de los cañones, a la orilla del Yansú, del mar de juncos, del mar rojo. Entonces aquí vemos en las imágenes cómo era un sistema montañoso. Israel entró en este laberinto donde estaba rodeado por montañas y eran
altísimas, formaban una especie de paredes de miles y miles de alturas, y ellos iban por ese estrecho, por esa península. Entonces ellos sintieron temor porque no tenían para dónde coger. No podían escalar las montañas porque eran altísimas, no tenían para dónde ir. Si se devolvían se encontraban con el faraón, si seguían adelante estaba el mar, el Yan Suf ahí. Entonces ahí entendemos por qué el pueblo sintió temor, sintió miedo y empezaron a clamar. Una característica del ser humano, ¿verdad? Que cuando nos sentimos vulnerables, cuando sentimos que ya no podemos, cuando de verdad sentimos que el agua nos llegó al cuello, ahí sí nos acordamos de clamar, cuando deberíamos clamar siempre y en todo momento. Así debemos estar, clamando al Eterno. No tenemos que esperar a una encrucijada, a una separación, a una situación difícil en mi vida para poder clamar. Deberíamos clamar porque queremos escuchar a nuestro Creador, porque queremos comunicarnos con Él, porque queremos hacer su buena voluntad agradable y perfecta, ¿cierto? Bueno, volvamos a la historia. El pueblo de Israel se encontraba totalmente rodeado y sin salida, tal como el Eterno quería que el faraón pensara. Ojo, porque el faraón ya había pensado, los voy a desviar por este camino. Le dio la orden a Moshe: quiero que des la vuelta y cojas por este camino. Y los envió por ese camino precisamente para que el faraón creyera que ellos ya no tenían salida y que ahí acorralados los iba a coger y los iba a aniquilar. Y vamos a mirar en dónde estaba ubicado el pueblo de Israel para mirar la maravillosa hazaña que hizo nuestro Creador, y eso nos va a dar una fe, una emuná, una confianza en las promesas de nuestro Rey. Bueno, aquí llegaron a Pihahirot, y este es el lugar de Pihahirot, ¿sí? Esta es la playa donde ellos descansaron, y tenían por un lado a Migdol, el puesto de vigilancia egipcio, enfrente Baal-Zephón, y estaban los filisteos y por allí no podían ir, y por eso el Eterno les había hecho dar la vuelta y coger hacia acá. Y en el sur encontraban el mar Bravío. Entonces estaban literalmente acorralados a los ojos del hombre, y por eso el faraón dijo: allí los tengo acorralados, allí no van a salir, porque él tenía el dominio sobre la península. Muchas veces el faraón te acorrala y te dice: de allí no vas a poder salir, de allí, de esa encrucijada, allí donde te ha metido, de ese pozo de desesperación. Pero el Eterno hoy te da una esperanza y te lo dice por la palabra. No importa si a los ojos de los hombres tú no tienes salida, a los ojos de nuestro Creador, de nuestro Elohim, Baruch Hashem, que hay salida. Siempre hay una salida. Por eso nuestra confianza debe estar puesta en Él y en su palabra, en sus promesas. Ahora, ¿qué harías tú en el lugar de Israel? Estás entre el mar, Baal-Zephón, Faraón. ¿Qué harías? Y aquí tenemos unas imágenes de una fortaleza que hay justamente frente a la playa donde fue llevado el pueblo de Israel por el Eterno. Y estas son unas imágenes de una fortaleza, de unas ruinas de una fortaleza egipcia. Entonces vemos que de verdad el emperador, el faraón de Egipto, tenía dominio sobre toda la península, sobre todo ese lugar. Ciertamente Israel reaccionó como muchos de nosotros hubiésemos reaccionado. Es por esto que estamos estudiando la parashá, para aprender la Torah, para aprender las instrucciones y para poner por obra las instrucciones del Eterno. ¿Y eso qué requiere? Emuná. Eso requiere confianza, eso requiere fe. Y como nos dice Hebreos 11:1, después la confianza, después la emuná, después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven, que no percibimos. El pueblo de Israel no percibía una salida. Veía la fortaleza de Faraón de frente, escuchaba los carros aproximarse, escuchaba el mar Bravío frente a ellos y decían: aquí ya no hay salida. Aquí ya no tenemos salida de esta circunstancia. ¿Qué vamos a hacer? Clamemos.
Clamemos al Dios de toda carne. Clamemos por una salida. Y vamos a mirar cuál fue la respuesta del Eterno. ¿Cuál fue la respuesta del Eterno? Importante tenerla en mente. Éxodo 14, 13, 15 nos la dice. Y Moshe dijo al pueblo: no temáis, estáos quietos y ved la salvación de Adonai que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Adonai peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Entonces Adonai dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas? Mira la respuesta del Eterno. Estamos desesperados y empezamos a clamar y a clamar y a clamar. ¿Cuál fue la respuesta del Eterno? Di a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Y hoy yo no sé tú de dónde me escuchas, pero el Eterno te dice: ya has clamado suficiente. Marcha hacia adelante, porque sin duda alguna tú vas a ver que los egipcios que te han venido persiguiendo, nunca más para siempre los veréis. Y vas a ver lo que Él va a hacer contigo. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Te va a levantar de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Te va a poner en lugares de honra. Te va a abrir las puertas que tú piensas que están cerradas. No sé cuál sea tu mar de juncos frente a ti, pero hoy el Eterno te dice: ya clamaste suficiente. Ahora marcha hacia adelante. Marcha con confianza. Marcha con seguridad. Marcha, porque ciertamente Adonai va delante tuyo. Baruch Hashem por eso. Y sabrán los egipcios que yo soy Adonai, cuando me glorificaré en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Así va a ser. Él se va a glorificar. Él se va a glorificar en ese Faraón que te tiene oprimido, en ese Egipto que te tiene esclavo, en esa circunstancia donde no ves salida. La gente de a caballo que te quiere aplastar, que te quiere atropellar, que te quiere aminorar. Las circunstancias abrumadoras que te quieren aplastar. Ellas van a conocer quién es Adonai. Y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Y quién estaba a sus espaldas? Ya lo vimos. El faraón. ¿Por qué se posicionó allí? Porque allí estaba el enemigo. Y él se paró delante del oponente, delante del faraón. A mi pueblo no lo tocas. Yo soy quien lo defiendo. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. No se acercaron, pero entendamos, ellos estaban en una península, montaña por aquí, montaña por allí, y la columna de fuego se vino a parar para no dejar pasar al faraón. El Eterno se va a parar para no dejar pasar a tu oponente, para no dejar que la circunstancia te aplaste. Pero aparte de eso va a ocurrir algo sobrenatural que aquí lo dice. Y alumbraba a Israel de noche. Te va a alumbrar. La Torá de Yahweh te va a alumbrar el camino. Te va a dar el entendimiento para saber qué es lo que tienes que hacer. Cómo tienes que decidir. Te va a dar revelación de cuál es la salida de la circunstancia que tú estás viviendo. No sé cómo se llame esa circunstancia que estás viviendo. No sé, ese impedimento, esa atadura, llámese como se llame. Él te va a dar la respuesta y la salida. Te va a alumbrar. Nube y tinieblas eran para los egipcios, pero para Israel había luz. Y no permitió que el oponente se acercara, que el enemigo se acercara a ellos. Josué 5, 14, 15 nos dice: y él respondió: no,
mas príncipe del ejército de Yahweh, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Josué, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ejércitos. El príncipe del ejército es Él. Él es quien los lidera. Él es quien los lidera y Él es el que impide que el oponente te aplaste, que el enemigo venga y te aniquile. Aunque tú tengas temor como el pueblo de Israel, es tiempo de que avances. Es tiempo de que vayas hacia adelante, que le creas al Eterno de lo que ha puesto en ti, dentro de tu corazón, en tu nefesh, en tu espíritu, en tu alma, y que le creas y avances, porque tienes que avanzar, porque el Eterno ciertamente, príncipe del ejército, va contigo. Y su presencia Kadosh, su presencia santa, apartada, te va a hacer caer de rodillas delante de Él, para que te des cuenta cuántas veces te ha librado de la muerte, cuántas veces te ha guardado, cuántas veces te ha cuidado, y muchas veces tú no has estado consciente de ello, pero lo ha hecho, y lo ha hecho por amor a su nombre, porque Él tiene un propósito y un plan grande contigo, así como lo tiene con cada ser humano, así como lo tiene conmigo y con cada uno de los que hoy me escuchan. Éxodo 14, 21, 22. Y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Yahweh que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Los muros eran las aguas. Primero eran muros de montañas que impedían. Ahora eran muros de agua transparente que ellos podían ver a lado y lado. Y el Midrash dice que cada tribu entró por senderos y se podían mirar la una a la otra pasando, dice el Midrash. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Turbó al enemigo. Tu enemigo será turbado. Tu enemigo será turbado por la presencia del Todopoderoso. El león va a rugir y turbará a tu oponente. Lo turbará porque tú has puesto la confianza en el Creador del universo. Y el Creador del universo no te va a dejar avergonzado, porque su nombre está de por medio. Baruch Hashem por eso. Bendito sea el Eterno. Éxodo 14, 29, 31. Y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestro y a su siniestra. Y así salvó Yahweh aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Yahweh y creyeron a Yahweh y a Moshe, su siervo. Se desarrolló un temor de Elohim, un respeto, una reverencia hacia el Eterno. Como Él no hay otro. Como Él no hay otro Dios. El cruce del Mar Rojo es algo enigmático. Todavía, ya que los nombres de los lugares han cambiado y hasta se cree que fue un lago en el que se abrió. Incluso hay dos montes Sinaí. Pues vamos a mirar, a estudiar, a escudriñar un poquito. ¿Dónde comenzó el éxodo? El éxodo comenzó en la tierra de Gosén. Tú lo puedes ver ahí encerrado en el círculo rojo. Vía Sucot. Aquí está la península. Y ellos continuaron allí hasta que llegaron a la playa de Nubelba. Ese espacio que vimos en el slide, si unos slides atrás, es la playa de Nubelba.
Entonces, por ahí los guió el Eterno, por ahí los guió, hasta esta península que se encuentra acá. Los guió. Aquí había un paso que conectaba la tierra de Egipto con la tierra que hoy es Israel. Y por ese paso fue por donde entró inicialmente el pueblo de Israel a la tierra de Gosén, cuando José mandó traer a su padre, Jacob, y a sus hermanos. Y por ese mismo lugar salió el pueblo de Israel vía Sucot, hasta llegar al Yan Suf. Allí donde cruzaron, este es el lugar específico que está encerrado, fue por donde cruzaron. Y aquí está la playa de Nubelba. Y aquí tienes otro mapa donde puedes ver el recorrido, cómo fue. La playa de Nubelba, donde supuestamente los israelitas cruzaron el golfo de Acabá, es esta que tenemos en la imagen. Siempre me había preguntado cómo la columna de fuego detuvo a los egipcios y que los egipcios no pudieran avanzar en la noche ni acercarse al pueblo de Israel. Podían haber rodeado la columna de fuego, uno pensaría, pero no. Ahora, cuando vemos la situación geográfica de este lugar, los cerros eran demasiado pronunciados, las montañas eran altísimas y los carros del faraón no pasaban por ahí. Entonces vemos por qué el Eterno los guió. Por ese sistema montañoso, por ese camino estrecho que vimos anteriormente, rodeado de montañas altísimas, precisamente pensando en que él iba a poner la columna de fuego entre Egipto e Israel. ¿Para qué? El faraón con sus carros no pudiera pasar. El Eterno siempre va adelante. El Eterno siempre va un paso adelante. Cuando tú pones la confianza en Él, Él ya todo lo tiene pensado, todo lo tiene planeado y todo está dentro de sus planes. Nada se le escapa, ningún detalle. Mira lo especial que fue el Eterno colocarlos en esta playa de Nubeiba, en este lugar específicamente, y lo vamos a mirar por qué, vamos a estudiarlo hoy por qué. Apenas a 100 metros de ese lugar, de esa playa de Nubeiba, el fondo del mar desciende bruscamente en un abismo a más de 5.000 pies de profundidad. Pero al sur de allí, en la playa donde Israel acampó, se extiende el puente de tierra bajo el agua y se inclina suavemente en un ángulo de 6 grados que se nivela alrededor de 900 pies y luego aumenta gradualmente para satisfacer la costa occidental de Madián. Entonces, aquí hay un puente subacuático formado por el fondo del Golfo de Acabá. En este lugar, hacia este lugar, queda el abismo de 5.000 pies de profundidad, casi de profundo como el Gran Cañón. Y esta es la playa de Nubeiba, donde los ubicó el Creador. Aquí tenemos otra imagen, la playa de Nubeiba en Egipto, y al otro lado, Arabia Saudita. Y por este lugar, por este puente de tierra bajo el agua, en ese lugar específico fue que los puso el Eterno. ¡Wow! ¡Qué grande es nuestro Rey! ¡Qué poderoso y maravilloso es nuestro Creador! ¿Y eso qué te hace sentido? El Eterno sabe exactamente dónde te pone, en qué momento, en qué lugar, por dónde te dirige, por dónde te lleva, por qué camino. Aunque tú no sepas, Él sí sabe. El lugar estratégico donde Él quiere que tú estés, el momento estratégico donde quiere que tú te encuentres, no es casualidad. Él puso al pueblo de Israel en el lugar específico por donde podía pasar. 100 metros más allá de ese lugar, 500.000 pies de abismo. Tremendo.
tremendo, tremendo. Este milagro es un milagro de proporciones monumentales que ahora podemos ver ya estudiando el contexto histórico de las escrituras, ya dándonos cuenta verdaderamente qué grande es nuestro Rey, qué perfectos son sus planes, qué maravillosos son sus obras, que nos dejan anonadados todo el tiempo. Baruch Hashem por ello. Maravilloso es nuestro Elohim. Ahora miremos este dato arqueológico e histórico. Resulta que el arqueólogo Dan Wade encontró los dos pilares del rey Salomón colocados en ambas playas para conmemorar el cruce del Mar Rojo. El sabio rey Salomón, que el Eterno le dotó de sabiduría, el Eterno le reveló exactamente el lugar para poner esos pilares, y fueron encontrados. En las letras fenicias, en el hebreo arcaico, en el palo hebreo, habían grabados en esas columnas que contenían la segunda columna y aparecían las palabras Misraim, Egipto, Salomón o Shlomo, Edom, muerte, Faraón, Moshe y Yahvé. Lo que indica que el rey Salomón había establecido estas columnas como un recuerdo del milagro del cruce del Mar Rojo. Ahí están los dos pilares del rey Salomón en ambas playas. Tremendo. Arabia Saudita no admite a turistas en esta zona, tal vez por temor a los visitantes no autorizados. Las autoridades saudíes han retirado estas columnas reemplazándolas por una asta de bandera en el mismo sitio. Pero fueron encontradas por este arqueólogo que verdaderamente Baruch Hashem. Porque la arqueología nos hace sentido a muchas cosas que a veces desconocemos. Podemos ubicarnos en el mapa, en el papel, en el lugar, en el momento y poder entender lo maravilloso que fue este milagro, lo glorioso, la sabiduría tan grande que le fue dada a Shlomo, Salomón, para erigir esas columnas en honor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Rey. Ahora vamos a mirar este interesante, ¿verdad? Vamos a mirar. Partes de carruajes, armas de guerra y los huesos humanos y de caballos se habrían disuelto hace mucho tiempo en las profundidades del Yansú, ¿cierto? Del Mar Rojo. No esperaríamos encontrar ningún vestigio de las ruinas del campo de batalla del ejército de Faraón de 3.400 años en el mar después de todo ese tiempo, a menos de que hubiera una manera natural para que los artefactos se conservaran en el entorno del agua salada. El coral, vamos a mirar, que es el coral, no comienza a hacerse en la arena o el limo. Son organismos vivos que deben tener un objeto sobre el cual se adhieren y nutrientes con los cuales crecen. Una característica única del coral de agua salada le permite adherirse a un artefacto sumergido, a derivar los nutrientes del objeto en descomposición de tal manera que se adhiere sobre la forma del propio artefacto. A falta de la alimentación continua, el coral muere y deja formado un depósito mineral único, que ese depósito mineral sirve como casita para muchos peces, los arrecifes coralinos. Entonces, vemos aquí en las imágenes unos corales con unas formas, unas imágenes. Vamos a mirar qué es eso. El doctor Lennart Möller, un científico del Instituto Karolinska en Estocolmo, ahí está la foto, Suecia, que otorga el premio Nobel en el campo de la ciencia, y un equipo internacional de biólogos investigado dirigido por Vive Carpentier, trajo equipo científico moderno hasta el sitio del cruce del Mar de Juncos en la primavera del año 2000. Estos científicos se mostraron escépticos al principio, pero se interesaron en el proyecto después de ver la evidencia de una exploración previa del sitio. Lo que encontraron esparcido en el fondo del Mar de Juncos ha sacudido a la comunidad religiosa y científica. Cámaras montadas en submarinos de control remoto revelaron partes de carruajes incrustadas en coral, restos humanos de caballos esparcidos en el campo de la batalla en el fondo del Mar de Juncos.
Ángulos de 90 grados rara vez se presentan en la naturaleza, pero aquí, en el puente de tierra, bajo el agua, en un gran número de extrañas formaciones de coral presentan las características de las cabinas de los carruajes, de las ruedas de los carruajes de 1 metro de diámetro, adheridas a los ejes rotos y cientos de artefactos de coral, en el que altos niveles de hierro aún pueden ser detectados por los magnetómetros. Prueba científica de que este coral se ha adherido a sí mismo a los artefactos metálicos que dan a luz a este depósito de chatarra bajo el agua. Aquí vemos el ángulo de 90 grados que forma este coral en forma circular, y vemos las imágenes. Tremendo los hallazgos que encontró este científico y cómo encontró las pruebas fehacientes de esta historia que de verdad sucedió. Numerosos artefactos circulares evidenciando una circunferencia de hierro están dispersos de manera aleatoria en el campo de batalla bajo el agua y miden aproximadamente 1 metro de diámetro, las mismas dimensiones de las ruedas de los carruajes encontrados en la tumba de Tutankamón. Aquí tenemos la imagen de la tumba de Tutankamón y aquí tenemos el coral y la forma del eje y de las ruedas. Algunas están reposando en el lecho marino cerca de lo que parecían ser cabinas de carruajes solitarios. Otros están adheridos a ejes rotos y otros de pie en una base de coral circular de 1 metro con un eje vertical del mismo ancho de un carruaje egipcio, y están coronados con otros círculos de coral de 1 metro de diámetro. Incluso un principiante podría ver fácilmente que no se trata de formaciones de coral natural. Mira, aquí tenemos la imagen de un carruaje egipcio, como es, y aquí tenemos la imagen de la rueda del coral y cómo se forma el coral. Impresionante, ¿no? Este hallazgo nos deja ver cómo el Eterno deja a nuestros enemigos en el fondo del Yansub. No sé cómo se llame tu enemigo, pero en el fondo del Yansub, en el fondo de la mar, va a echar a tu enemigo, lo va a echar ahí y de allí no se va a poder levantar. Baruch Hashem, porque Él lo hará por ti, como siempre lo ha hecho por su pueblo. Bueno, vamos a hacer un alto aquí cuando llegamos al cruce del Mar Rojo, al Yansub, para mirar otro secreto que encontramos dentro de esta parasha y que quiero enseñarles para que lo apliquemos y lo usemos en nuestra vida. Entonces, llegamos aquí al cruce del Mar Rojo y vemos el extraordinario milagro que el Eterno acaba de hacer frente a los ojos de los egipcios y frente a todo Israel. Pero vamos a mirar qué fue lo que ocurrió en este milagro, qué realmente fue lo que ocurrió y cómo fue que se logró esa proeza. Y según los sabios, los rabinos, aquí hay un secreto escondido dentro de esta parashá Beshalach y vamos a estudiarlo. Dividiendo el Mar Rojo, dice: Moshe utilizó los 72 nombres para dividir el Mar Rojo, el Yansub. Los 72 nombres de Dios se derivan de 3 versículos directamente relacionados con la división del Mar Rojo, porque fue entonces cuando Dios reveló estas 72 llaves a Moshe. Moisés canalizó una tremenda energía espiritual con estos 72 nombres y usó esa energía para dividir el Mar Rojo. Recordemos que él usó la palabra, él habló como el Eterno lo hizo, y las aguas se separaron. Y entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó. El nombre de 72 letras. Esto implica permutaciones, organizaciones energéticas de las letras que crean una tremenda vibración espiritual. El Zohar dice que en virtud de estos nombres, Moshe dividió al Mar Rojo. Eso nos habla. A veces la Cábala llama a este el nombre explícito. Se compone de 72 tripletes de subnombres derivados de 3 versos adyacentes, 72 letras cada uno en el libro de Shemot por la historia de la división del mar. Ahí está el pasaje en hebreo, pero vamos a mirar cuál es.
¿De dónde se derivan los 72 nombres de Dios? Los 3 versículos están escritos en el libro de Shemot por la historia de la división del mar. Y aquí tenemos el pasaje que es Éxodo, Shemot 14 del 19 al 21. Ahí están los 72 nombres del Eterno, de Dios. El ángel divino que iba antes del campamento judío viajó y entró detrás de ellos. El pilar de nube viajó delante de ellos y se situó detrás de ellos. Llegó entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Había nubes de oscuridad para la noche, estaba iluminada, pero la noche estaba iluminada y no se acercaron en toda la noche. Moshe extendió su mano sobre el mar y Dios movió el mar con un poderoso viento del este toda la noche, convirtiendo el mar en tierra seca y el agua se partió. Entonces, Moshe extendió su vara y el Eterno dio una orden al pueblo de Israel. No es hora de clamar, es hora de avanzar. Entonces, vemos el maravilloso milagro que ocurre delante de nuestros ojos. ¿Y qué fue lo que lo provocó? La palabra. La palabra que fue la creadora de todo. Por la palabra fue creado todo el escrito y por la palabra se gobierna toda la creación. ¿Cómo obtener el nombre de los 72 de Dios, de las 72 letras de estos versículos? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman una letra de cada uno de los versículos de la siguiente manera. Primero, las letras del primer verso en orden se convierten en la primera letra de cada triplete sucesivo porque son agrupaciones de 3 letras. A partir de la permutación que ocupa la fila superior derecha del nombre de los 72 letras que se encuentra ahí. Las letras, lo segundo, las letras medias de cada triplete, las de la mitad, provienen de tomar las últimas letras del segundo verso yendo hacia atrás. Y tercero, las últimas letras, la tercera letra de cada triplete, se hacen agregando a cada una las primeras letras del último y último verso correspondiente de cada uno. Entonces ahí, de cada uno de esos versos que encontramos ahí, ellos arman las tripletas de 3. Ahora, dividir las 216 letras de ese verso, de estos 3 versículos, en estos tripletes de subnombres, en nuevas permutaciones, organizaciones, es lo que crea el secreto del nombre de las 72 letras. No se consideran nombres completos en sí mismos, pero crean vibraciones de energía. Las letras de la Torá no son mantras para recitarlos, como afirman algunos que se consideran expertos en Kabbalah. Se experimentan y se activan en el pensamiento. La palabra, meditando de día y de noche, leyéndola de día y de noche, escudriñándola, masticándola, estudiándola. No es necesario saber cómo pronunciarlos o comprender exactamente cómo y por qué funcionan. Todo lo que necesitas es mirarla y meditar sobre ellos de una manera mística, es decir, hacia adentro, hacia el interior del ser humano, colocarlas en tu pensamiento. Se manifestará entonces un tremendo poder del Eterno que se manifestó allí en el Yansud para abrir el mar de juncos en 2. Ese poder está disponible para todo el que quiera meditar en su palabra. Baruch Hashem. ¿Cuáles son realmente los 72 nombres? A pesar de los diversos informes difundidos sobre los encantos mágicos y los poderes de estas permutaciones, la verdad es que el judaísmo conocido no proporciona ninguna explicación sobre cada nombre por sí solo. Incluso en las tradiciones posteriores de compilaciones de Kabbalah como el Zohar se accede al secreto meditando sobre el nombre completo en un cierto orden. Dado que este es uno de los nombres utilizados para crear el universo, parece que su misterio involucra un formato de arquetipo que es el parámetro y denominador común de toda la realidad. Es un formato que lo une todo. Es un secreto mediante el cual la falta de parámetro, forma abstracta, se transforma en materia. Es un secreto, es un sol ahí escondido en esta parashá. Cuando el Beit Mishkan estaba en pie una vez al año en Yom Kippur, el Cohen Agadol se sumergía, el rito de purificación, la Tevilá, y se vestía de blanco. Las masas esperaban fuera del Beit Mishkan, en la calle, y este fue el único día en que él o cualquier otra persona entraría en el Kadosh Kadoshin, en el lugar santísimo. El rito de Tevilá era que el Cohen Agadol se sumergía en las aguas y salía purificado. Ese lugar Kadosh Kadoshin, o lugar santísimo, es conocido en el hebreo como Debir.
En ella descansaba el Aarón Abrit, que es el arca de la alianza original de los viajes de los hijos de Israel por el desierto, y entendemos cómo el poder se manifestaba. El Debir tiene en él 216 letras, son las 216 letras que compone ese pasaje de la Parashá Beshalach. La cantidad de letras en el nombre de 72 letras. Fue erigido alrededor de Eben Shetiyah, la piedra angular, sabemos que es el centro de allí del templo de Jerusalén, el fundamento de toda la creación, a partir de la cual todo fue tejido y construido, y el valor es de Shetiyah, piedra angular, es de 720, que alude al nombre de 72 letras, porque en la numerología de la Torá a menudo descarta los ceros cuando toma el valor básico de una palabra, entonces quitando el 0 quedan 72. ¡Wow! Tremendo. Un secreto, un sod escondido ahí en esta parashá, que podemos hoy conocer a través de estudiar las escrituras en su original. El Cohen Agadol recitaba los 72 trillizos del nombre en formato secreto, transmitido de Cohen Agadol a Cohen Agadol, del sumo sacerdote al sumo sacerdote. La literatura rabínica dice que escucharían el nombre explícito de la boca del Cohen Agadol. Cuán gloriosa fue la aparición del Cohen Agadol cuando dejó el Kadesh Kadoshin, el lugar santísimo, y escucharon el nombre. Cuando los romanos mataron al último Cohen Agadol, el secreto murió con él. Sin embargo, hay lugar para meditar en el nombre. Y entonces el Arizal, el sabio, reveló que uno debería meditar en ello a lo largo del segundo y tercer párrafo del Shema, que eso lo hace el judío cuando recita el Shema. Y hay otros lugares en los que entran en juego. Pero tenga cuidado de no usarlo incorrectamente. No existe una palabra para botones energéticos, como le gusta creer a la gente, no. Es la palabra del Eterno, que tiene poder, que está viva. Por lo tanto, si uno quiere acostumbrarse a la meditación en los 72 nombres, por el bien de la curación o lo que sea, téngalos todos en su mente. La palabra debe estar en nuestra mente de día y de noche todo el tiempo. Es eso, debe estar aquí, grabada. Entonces, aquí están las tripletas de los 72 nombres. Ya usted sabe de dónde salen. Úsalos para lo que es bueno y recto, no a tus ojos, sino a los ojos de Hashem, tu Señor. Aquí están. Más adelante vamos a estudiar un poco más, vamos a profundizar donde más los encontramos, en qué otros pasajes estas mismas tripletas pueden aparecer. Es muy frecuente que en los salmos también estén estos 72 nombres o tripletas y atributos del Eterno. Y hoy sabemos por esta parashá este secreto que el Eterno nos revela. Baruch Hashem, por su misericordia. Este Shabbat también es el Shabbat de Shirah, el sábado de la canción, el regocijo del pueblo de Israel por su salvación de manos del faraón. Se celebró y se conmemoró hasta hoy el gran poema y canción de Moshe e Israel, que la hacen después de que pasan el mar en seco al otro lado. Canción de Moshe y Miriam. Hay una fuerte conexión entre la Parashá Beshalach y la celebración de Tush Bishvat que celebramos días pasados. Y la conexión se realiza al menos de dos maneras. La primera conexión es que se le promete al pueblo hebreo que será llevado a la tierra de Israel y será plantado allí. Ahí lo encontramos. Beamó, be titoaimó. A las personas no se les otorga derechos de residencia automáticamente en ningún terreno. Estos derechos de residencia los obtienen las personas que deben ser plantadas en el país para que realmente pertenezcan allí. Y plantar requiere trabajo, cuidado, persistencia, oración y atención incesante. Ojo, trabajo, cuidado, persistencia, oración y atención incesante. Por lo tanto, la relación del pueblo hebreo con la tierra de Israel es exactamente la misma que la del agricultor con su huerto. El agricultor ha invertido todo su talento y esfuerzo en su huerto para asegurarse de que el huerto producirá fruta y proporcionará sustento. El pueblo de Israel debe invertir sus esfuerzos y talento en la tierra de Israel para ganarse el derecho de residencia y de permanente allí. De hecho,
Esta ha sido la historia del retorno de los judíos a la tierra de Israel durante el último siglo y medio. El intento de plantarnos permanentemente en Tierra Santa es continuo e interminable. Todavía requiere nuestra atención 51 años después del establecimiento del Estado de Israel. ¡Qué tremendo! Entonces, para que la tierra nos dé su sustento, el agricultor debe invertir talento y esfuerzos en ese huerto. Y tú tienes que invertir tu talento, tus esfuerzos, tu fe, tu emuná, tu confianza en el Eterno y avanzar. Avanzar y confiar en lo que el Eterno te ha dado. La segunda conexión entre tus Bishvat y Beshalach se refiere al bastón de Moshe, que llevó consigo a la montaña para supervisar la batalla de Josué, en la lucha contra Amalek. El simbolismo del bastón se encontraba nuevamente en la Torá, cuando el bastón de Aarón florece para demostrar su derecho al sacerdocio. Allí el bastón de madera y aparentemente muerto cobra vida y brota flores y frutos de almendro. Es capaz de hacerlo porque está cerca del arca del Señor, cerca de la espiritualidad. La Torá, la santidad pueden convertirlo, y lo que parece ser un bastón inanimado, en un árbol productivo, en un árbol vivo. Por lo tanto, el bastón es el simbolismo correcto con el que llevará a cabo en la guerra contra Amalek. Esa espiritualidad. Eso que está inanimado, que por el Rúa cobra vida, por la Torá cobra vida, porque el poder de Amalek es físico, es un poder de muerte, de destrucción, de negatividad, pero el poder de Israel es el del canto, es el de la santidad y de la transformación de lo físico en bendiciones espirituales. Cada cosa que hacemos en lo físico se transforma en una bendición espiritual, porque por eso el ceder de Tu Bishvat es todo un ceder físico, pero que hay una transformación hacia lo espiritual. Y esta lección de Tu Bishvat de Shabbat Shirah son válidas hoy para nosotros. Como nunca antes necesitamos esa parte. Necesitamos trabajar en nuestro huerto para ser plantados en la tierra, que fluye leche y miel, y necesitamos esa parte espiritual, la Torá, que nos puede santificar, que puede convertir algo inanimado en algo que tenga vida propia. Tu vida va a ser transformada por la Torá, por completo. Entonces, por lo tanto, podemos cantar la canción de Israel triunfante en nuestras generaciones también. Porque el Eterno sigue vigente hoy, mañana y siempre. Él es el Eterno. Baruch Hashem. Ese simbolismo del bastón, que quiere decir la espiritualidad, es la forma como nosotros confrontamos a Amalek. A la parte física, es el símbolo correcto, y ya lo vimos hoy en este Shabbat Shirah, las lecciones que hemos aprendido, el poder de la canción expresada por nuestros labios para exaltar el nombre del Eterno, de las palabras del Eterno en nuestra boca. Cántico nuevo has puesto en mi boca, por eso te alabaré, dice el salmista. Y terminamos con este pasaje de Isaías 41:10, que nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán como los que contienden contra ti. Esta es una promesa que el Eterno nos da. No desmayes, mantén tu esfuerzo. Él viene en tu ayuda. Él va a avergonzar a tus enemigos. Él los va a confundir como confundió a los egipcios. Todos los que contienden contra Israel perecen. Y tú eres Israel. Entonces, no temas, confía, no desmayes, porque Él es nuestro Elohim, que se esfuerza por nosotros. Baruch Hashem. Y llegamos al final de esta paracha. Vamos a hacer la bendición después de la lectura de la Torá.
Barued, Adonai, Ameborak, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Baru Adonai, Ameborak, Leolam Baed, bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Baru Ata Adonai, Elohenu, Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol, Amin, Benatan Lanu, Et Torato, Baru Ata Adonai, Noten HaTorah. Bendito eres tu eterno Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tu eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Y la bendición sacerdotal arónica. Yesimeja, Kefrayim, Bejimanashet, Yesimeja, Elohim, Kesara, Ribka, Rahel, Belea. Que el Eterno te haga como Efraín y Manasés, que el Eterno te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, Lleva Bereja, Yahweh, Beishmereja, Yaer, Yahweh, Panadeleja, Bijuneca, Yisa, Yahweh, Panadeleja, Bellasenleja, Shalom, que Yahweh te bendiga y te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor, que Yahweh dirija su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz. Besamu Hachemi, al Bene Israel, Baanía, Barejín, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno, porque hemos llegado al final de esta parashá y les envío una bendición grande de parte de toda la Kahal Sayit Kalá. Bueno, ya terminada la parashá, quiero hacerles un anuncio y es acerca de la fiesta de Purim, que se nos aproxima el próximo 24 de febrero, 6 de la tarde a 25 de febrero. Es un ayuno con banquete. Esta fiesta nace y la historia está alrededor de la reina Esther, que está en el libro de Esther en las Escrituras. Y ya hoy hemos compartido el estreno del tráiler por nuestra página de Facebook, que es Kahal Sayit Kalá. La puedes buscar para que te suscribas. Y vamos a estar compartiendo el domingo el primer capítulo de esta maravillosa serie, cargada de amor, de intrigas, de milagros del Eterno para salvar al pueblo de Israel. Entonces no te pierdas durante este mes de febrero las publicaciones de nuestra página de Facebook, para que estés atento a cada uno de los capítulos de esta serie, que yo sé que será de mucha bendición para el pueblo del Eterno, que acabes de pasar un Shabbat Shalom muy bendecido.